Gloria a Dios, buenas noches. Dele un abracito al que está a su lado, por favor. Dígale, ese se lo manda al pastor Rafael. Qué honra y qué honor es siempre estar en esta plataforma. ¿Y cuántos de los que están acá tienen hambre y sed de justicia? Hágame un favor, mire a la persona que está a su lado. Solo mírela. Póngale con mucho respeto la mano en el hombro y dile: necesitamos compasión. Este tiempo, este último tiempo ha sido muy tremendo para mí, para la iglesia. A propósito, un saludo de la MCI de Santiago de Chile, pero también de la MCI de Paraguay, porque ahora también estamos pastoreando Paraguay. Y este último tiempo Dios me ha llevado a estudiar con mucha profundidad el libro de Hechos, y es tremendo lo que ha pasado. Al estudiar con profundidad el libro de Hechos, he encontrado que Hechos es el manual del avivamiento. ¿Usted quiere experimentar avivamiento en su vida, avivamiento en su ministerio? Empiece a estudiar el libro de Hechos y se va a sorprender de cómo todo lo que pasó con la primera iglesia es lo que el Señor está haciendo ahora. El Señor nos está regresando al original. Por tanto, yo quiero invitarle a que levante sus manos al cielo, sus dos manos. Yo sé que a veces nos distraemos un poco porque escuchamos bastante palabra de Dios y de pronto estar sentaditos ahí. Yo también estoy como convencionista en la mañana, pero entiendo que cada momento en que vamos a ser sumergidos en la palabra es un momento muy poderoso, porque cada persona que pasa al frente, usted no sabe que en esos minutos de predicación cuántos años de formación, de proceso ha tenido que él vivir o ella para poderlo transmitir a nosotros. Entonces, cuando tú levantas tus manos, no es algo más, es decirle: Señor, quiero beber de tu espíritu. Quiero que por favor, Señor, esta palabra no solamente llegue a mi mente, sino que llegue hasta mi corazón. Y dígale: transfórmame, Señor, por favor, transfórmame. Dulce Espíritu de Dios, revélate más y más. Revélame tu gracia, tu poder, tu amor y tu compasión, en el nombre de Jesús. ¿Alguien aquí dice amén? Muy bien. Bueno, si va a dar el aplauso, déselo al Señor, déselo con libertad. Les hago una pregunta. ¿Les gustaría saber qué pasó en este año que acaba de pasar o de ocurrir? ¿Cómo se dice? Es que dije una redundancia. ¿Quieren saber qué pasó en lo que acaba de pasar? Pero bueno, ustedes me perdonan. ¿Ustedes quieren saber lo que ocurrió en este año en la MCI de Santiago? ¿Sí lo quieren saber o no? Entonces, quiero mostrárselo a través de un pequeño videíto de lo que el Señor hizo en la MCI Santiago. Solamente estoy mostrándolo a Santiago en este año. A ver, ahí se lo comparto. Señor, hoy bendecimos la MCI de Santiago de Chile y pedimos que tú traigas un nuevo vestido de adoración, de alabanza, que sea una iglesia que se predique la palabra, que sane corazones, que restaure familias, que guíe al joven. Padre, que sea una iglesia, un faro de luz en medio de las tinieblas. Trae la presencia del Espíritu Santo en plenitud. Protege nuestra descendencia. En el nombre de Jesús, amén.
Toda la gloria se la lleva el Espíritu de Dios, a quien pide un aplauso bien poderoso y un grito de júbilo. Queridos y amados, queridas y amadas, esto no es posible si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no entramos en la dimensión del evangelismo sobrenatural. Hay un texto, quiero invitarlo a que le abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, en el verso 8. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Quizás le voy a compartir alguno que otro testimonio, pero hoy quiero que fundamentemos nuestras vidas del porqué del evangelismo sobrenatural en la palabra de Dios. Hoy usted tiene que salir de aquí con esa palabra revelada, porque le profetizo, su corazón va a cambiar esta noche. Usted va a salir de aquí amando el evangelismo, se lo aseguro y se lo profetizo en el nombre de Jesús. El que dijo amén lo recibió, y el que no, lo recibió 3 veces. Léalo conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta ¿dónde? Y la palabra se cumple. Nosotros estamos en lo último de la tierra, ¿no es que Chile? Quiero que usted se ubique en la primera iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia de los Hechos, y ubíquese en estos primeros creyentes que cuando Jesús muere, ¿cierto? Vino pues en una desolación total en los que estaban hasta ese momento siguiendo a Jesús. Pero después Jesús resucita, y antes de ascender al cielo, Él les dice claramente a los discípulos esto: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Testigos. Estas fueron las palabras de Jesús. Esta fue la promesa de Jesús. Pero Él no estaba pensando solamente en los 12. Él no estaba pensando solamente en los 120. Él estaba pensando en usted y en mí. Estaba pensando en Colombia y en las naciones de la tierra. Ahora, ahí hay 2 palabras claves que Jesús mencionó. La primera es poder. Diga poder. En el griego, poder es dinamis o dunamis. Es la misma palabra que se usa para dinamita, pero también significa eficacia, fuerza, ímpetu, maravilla, milagro, capacidad. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Ustedes van a recibir poder, que implica dinamita, fuerza, eficacia, implica que van a ser impetuosos, implican que van a haber maravillas, milagros, pero sobre todo capacidad. Y la segunda palabra que el Señor ahí rescata, o como que hace que lo entiendan con claridad los discípulos, es testigos. Me seréis testigos. ¿Saben que finalmente evangelizar es eso? Evangelizar es ser testigo. Y la palabra testigo es una persona que da testimonio de algo que ha visto, que ha oído o que ha experimentado, y es para confirmar un hecho que ha sido real o un evento que ha sido real. Ellos estaban viendo algo real. Estaban viendo que Jesús murió y resucitó como lo había prometido. Pero ¿por qué no les dijo salgan ahora y cuéntenlo? Si era real, ellos lo vivieron. Nadie les podía decir que era una mentira, un engaño. No, ellos fueron testigos oculares. Ellos pudieron tocar a Jesús. Entonces ellos más que nadie fueron testigos reales de lo que aconteció. Pero Jesús les dijo: quédense quietos. No basta solo con conocer, no basta ni siquiera con haber sido, como dice aquí, testigos de haberlo oído, de haberlo experimentado. Ustedes tienen que recibir poder. Ustedes tienen que recibir ¿qué cosa? Y ese poder solo lo puede traer el Espíritu Santo. Cuando
el apóstol Pedro escribe en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, en el verso número 12, él lo expresa con claridad. Él, junto con todos los discípulos, con todos los 120, con los primeros discípulos que conocieron a Jesús, entendieron que el evangelismo sobrenatural no se puede hacer en lo natural. No se puede hacer solo en el conocimiento. No se puede hacer solo con el deseo. Se tiene que hacer bajo la unción del Espíritu Santo, porque mire cómo dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Pedro está hablando aún de usted y de mí. Está hablando de las generaciones hacia adelante, pero está hablando de lo que pasó con ellos y los que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Dice, no solamente para ellos mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue predicado el evangelio? ¿Lo puede decir más fuerte? ¿Lo podría gritar? Fue predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y a mí siempre me impactó esto. ¿Sabía usted que los ángeles anhelan predicar y ellos no pueden? Anhelan llevar el evangelio y ellos no pueden. ¿Sabía usted que ese privilegio lo tenemos solamente usted y yo como cuerpo e iglesia de Jesús? Dele ese aplauso a Jesús y dígale gracias, Señor, por este gran privilegio. Alguno de pronto dice, si será un gran privilegio, hoy se lo voy a demostrar que sí. Dese cuenta que aquí la palabra clave es predicado por el Espíritu. ¿Es predicado por el qué? No es predicado por la razón. No es predicado por la fuerza. Porque algunos cuando predican el evangelio como que parece que es una batalla de argumentos. Levante el dedito de la mano derecha y diga, no. Una vez mi pastor César, yo no sé cómo fue que me vio hablándole a otro, y me llamó y me dijo, Rafael, te voy a enseñar algo. Es mejor perder una discusión y ganar un alma que ganar una discusión y perder un alma. Porque algunos no predican el evangelio, contienden el evangelio. Mira a la persona que está a su lado y dile, hay que ganar las almas. Dígale, no ganar los argumentos. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla acerca de la predicación, habla que es por el Espíritu Santo. Ahora, empieza todo el poderoso avivamiento en la iglesia de los Hechos. Y uno puede ver en los primeros capítulos cómo cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos empieza el avivamiento. Estos hombres, estos apóstoles, estos 120 que se estaban escondiendo porque obviamente los estaban persiguiendo también para matarlos, apenas viene el Espíritu Santo sobre ellos, algo pasa. Pierden el miedo, pierden el temor y con osadía empiezan a hablar. Y empiezan a compartir la palabra y empezaron las multitudes a convertirse. Pero ¿qué intentaron hacer los líderes religiosos? Cuando vieron la conversión de las multitudes, entonces empiezan a amenazar a los discípulos. Metieron en la cárcel a Pedro, a Juan, los azotaron, les prohibieron que hablaran de Jesús y los tenían como amedrantados. Pero ellos, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los discípulos se dejaron acobardar. Pero entendamos que hasta ese momento ya había aumentado la cantidad de creyentes y no todos habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces habían muchos que estaban sí amedrantados. Y entonces cuando el Señor libera sobrenaturalmente a Pedro, a Juan, y siguen predicando, entonces se reúnen con los discípulos y ellos empiezan a orar. Mire la oración que hacen. Hechos capítulo 4, versos 29 al 31. Entonces ellos levantan esta oración y dice: Señor,
mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo. ¿Usted sabe qué significa la palabra denuedo? Denuedo no es hablar fácilmente o con facilidad. Yo pensaba antes que eso era denuedo. Uy, tiene un denuedo tremendo. Esa palabra denuedo en el original en que está escrito en la Biblia es no tener miedo. ¿Es no qué? Es hablar con autoridad. Es hablar sin ningún temor. Mire lo que ellos estaban pidiendo. Ellos reconocieron que había temor en el corazón. Entonces dicen: Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pero no fue cualquier oración. Puedo decirles que prácticamente fue una oración tan poderosa como la que hicieron los 120 en el aposento alto, que movió el cielo e hizo que descendiera el Espíritu Santo. Porque aquí dice mi Biblia, y me imagino que la suya también dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí tiene que venir la unción del perrito. Diga: wow. ¿Qué fue lo que pasó cuando vino el Espíritu Santo sobre toda esa multitud? No le oigo. Le gustó solamente esa partecita de que tembló, ¿no? Es que eso también pasó en el Pentecostés. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre una vida, usted sabe cuándo viene. Sí, tembló, pero todos fueron llenos. Y hablaban con denuedo. ¿Sabe qué dice otra versión? Dice que ellos empezaron a hablar sin ningún temor, sin ningún miedo y con toda osadía delante de todas las personas. Creo que eso es lo que nos falta. Creo que eso es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros. Ahora, si seguimos avanzando en el estudio, vamos a encontrar que la primera campaña evangelística la organizó y la dirigió el Espíritu Santo. Por eso es trascendental. Si tú quieres ver el milagro del avivamiento, del crecimiento, dése cuenta que todas las palabras que nos han hablado en toda esta convención ha sido: aprende a depender del Espíritu Santo, aprende a conocer al Espíritu Santo, a caminar con Él, a escuchar su voz y a obedecerlo. Si usted lo hace, usted verá la gloria de Dios, la multiplicación, la gracia, el poder de Dios. Ellos, dice la palabra, que entonces fueron guiados por el Espíritu Santo a la primera campaña evangelística. ¿Y sabe quién fue el primer evangelista? El apóstol Pedro. Me encanta Pedrito. Yo me identifico con Pedrito. Y yo creo que aquí más de uno se identifica con Pedrito. Pedrito era una montaña rusa de emociones. Un día se sentía gigante y al otro día se sentía pulga. Un día hablaba con tanta sabiduría que el Señor le dijo: esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y después se hablaba con tanto orgullo que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Haga así. Y me encanta la palabra de Dios porque muestra personas reales, con desafíos reales, con problemas reales, pero también con soluciones reales. Y como cuando Dios toma el control de una vida, aquel Pedrito acobardado que negó al Señor delante de una mujer que estaba cocinando, que empezó a decir vulgaridades y a decir: yo no conozco a ese hombre. Vemos como un Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, se levanta y empieza a hablar con tal autoridad que
ocurrió la primera gran cosecha. 3,000 personas aceptan al Señor Jesús. Ahora, cuando uno mira lo que pasó en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo vino sobre esos primeros 120, el capítulo 2, en el verso 11, dice algo tremendo. Dice que cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con todo ese grupo que estaba ahí? Que ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas de los que vivían en diferentes naciones, que eran judíos exiliados, que habían tenido que irse a otras naciones, pero que venían a Jerusalén en el tiempo de la Pascua, porque todo esto ocurrió un poco después de la Pascua. Entonces ellos empezaron a oír diferentes lenguas o sus lenguas en diferentes personas. Por eso dice cretenses, árabes, de Mesopotamia, y empieza a enumerar de todos los lugares donde empezaron a oírlo. ¿Por qué? Viene el Espíritu Santo, viene un temblor, un gran estruendo, la gente toda curiosa se acerca a ese aposento alto y lo que escuchan es gente hablando las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban? Porque algunos cuando predican las pesadillas de Dios. Porque predican del infierno, de la condenación, y empiezan a hablar de una manera que uno dice, uy, yo no sé de qué evangelio de salvación están hablando. Porque pareciera que salvación equivale a condenación. Pero aquí yo no leo esto. Aquí yo leo que los discípulos y todos esos 120, diga otra vez conmigo, hablaban las maravillas de Dios. ¿Qué es hablar las maravillas de Dios? Es poder testificar. ¿Testificar de qué cosa? Pues de lo que ellos habían vivido, de una transformación, de un cambio, de quiénes eran antes y quién eran ahora, de lo que Dios había hecho en sus vidas, pero también de Jesús. Las maravillas de Dios, el poder de Dios manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, una de las principales razones por las cuales vino el Espíritu Santo a nuestras vidas y a la iglesia es para que podamos testificar que Dios cambia genuinamente a las personas. ¿Cuántos de los que están aquí han sido transformados por el poder de Dios? Levante la mano, diga al que está a su lado, ese es el mayor milagro. ¿Sí o no? Porque cuando lo miran a usted dice, ¿qué le hicieron? Ay no, si usted cambió, yo quiero ir a donde lo cambiaron a usted. Ese es el mayor milagro, la transformación de una persona. Y por esa razón el Espíritu Santo, repito, vino para que podamos testificar que Dios sí cambia genuinamente a las personas. Me encanta lo que dijo en alguna oportunidad el evangelista Reinhard Bonnke. Dígalo conmigo, la iglesia no es un crucero, es un barco de rescate. O sea, entienda una cosa, la esencia de la iglesia es rescatar las almas. Si la iglesia deja de rescatar las almas, ¿sabe también qué dijo Reinhard Bonnke? Él dijo, una iglesia que deja de ganar a los perdidos, ya se perdió ella misma. Una persona que deja de ganar a los perdidos se va a perder. ¿Qué tal si se lo repite al que quiera lo que acabo de decirle? Sí ve que no me puso mucha atención en esto último, lo pillé. Le voy a ayudar, dígale, una persona que deja de ganar a los perdidos se va a perder. Mira al que está a su lado y hágale esta cara. Ayúdeme, hagámoslo como más didáctico. Ayúdeme, hágale esta cara. Por eso no es una opción ganar las almas. Esto no se trata de llenar una iglesia. Cuando llegamos a Chile les dijimos, nosotros no vinimos a llenar una iglesia de personas. Esto no se trata de llenar coliseos.
No se trata de llenar estadios, se trata de desocupar el infierno y llenar el cielo. Todavía nos hace falta mucho por hacer. Colombia necesita ser redimida por el poder de la sangre de Jesús. Si ese aplauso es porque se le está revelando, délo con toda su fuerza. Pero aquí viene algo interesante. Dígale al que está a su lado, viene algo interesante. Y a mí me impacta esto: llenos del Espíritu Santo, ungidos con poder, hablando las maravillas de Dios. Pero aquí dice en el capítulo 2, los versos 12 y 13, que habían dos clases de personas entre toda esa gran multitud. Dicen que los primeros, dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Estaban impactados, atónitos, perplejos, maravillados. Diga conmigo, Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos, ya están curados, están ebrios. Y Pedro le tiene que decir: un momento, nadie está borracho a las 9 de la mañana. Bueno, hay algunas excepciones, pero estos están llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Que cuando tú predicas del Señor bajo la unción del Espíritu Santo, sí, muchos, la gran mayoría van a quedar maravillados, van a quedar atónitos, van a quedar perplejos, mas otros se van a burlar. Dígale al que está a su lado, póngale la firma. O sea, si usted cree que nadie se le va a burlar cuando predique el evangelio, entonces usted no ha entendido la unción del Espíritu Santo. ¿Ellos tenían la unción del Espíritu Santo, sí o no? No le oí. ¿Y por qué se le burlaron? Tremendo poder que estaba fluyendo. Dice aquí claramente: se les burlaron. Otros se les burlaron. Yo quiero decirle, hay personas que se van a burlar, pero cuando alguien tiene al Espíritu Santo, tiene la llenura del Espíritu Santo, eso no le importa, eso no lo detiene, sino que comparte con autoridad, con poder, y va a ver la gloria y el respaldo de Dios. Ese aplauso de lo más fuerte. Entonces ahí que entendí yo. Ahí entendí yo que el mayor enemigo del evangelismo es el temor al rechazo. Ese es el mayor enemigo. Por eso muchos y ahí me incluyo porque a mí me pasó eso al comienzo, nos pasa eso. Le tenemos miedo a que nos rechacen. Queridos, yo conocí al Señor aquí en esta iglesia hace 41 años, no es que tenga muchos años. Es que avanzó el tiempo muy rápido. Yo llegué teniendo 13 años y había gente que salía a predicar el evangelio a los buses, en las calles. Yo no iba. A mí me daba vergüenza. Porque ¿qué tenía? Temor al. Y nadie quiere vivir el rechazo, ¿sí o no? ¿Y por qué yo no lo hacía? La verdad era solo una: no tenía la plenitud del Espíritu Santo en mi vida. Pero cuando alguien tiene la plenitud del Espíritu Santo, eso no le importa. Entonces vemos lo que hace Pedro, pero no solo Pedro, los 11, porque todos dicen: fue Pedro solamente. Levante el dedito a la mano derecha y diga: no. Lea capítulo 2 de Hechos, versos 14 al 17. Dice: según mi reloj tengo 32 minutos. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. ¿Solo Pedro? ¿Cómo? Diga todos los apóstoles. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios,
como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí vemos a un Pedro que había negado vergonzosamente al Señor, ahora lo confiesa con coraje. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Pero escuche, más adelante, él sigue hablando, versos 36 al 39, y da su primera conferencia o su primer sermón, o como lo quiera llamar, mensaje evangelístico. Mire cuál fue su mensaje. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mire lo que hizo Pedro bajo la unción del Espíritu. Qué impresionante. Pedro habla primero del cumplimiento de la Escritura. Entonces vemos a un Pedro que conocía la palabra de Dios. Si tú quieres ser eficaz en el evangelismo, mientras más conozcas la palabra de Dios, más eficaz serás. Pedro conocía la palabra. Esto lo ayudó enormemente. Ahora, él habla del cumplimiento de la Escritura, pero también ¿qué hizo? Le habla al pueblo del pecado. Y le habló con claridad del pecado. O sea, no basta con predicar la salvación, es preciso predicar el pecado. Porque escuche lo que le voy a decir: si alguien no entiende que está perdido, la salvación no tiene sentido para esa persona. ¿Sabe? La gente debe saber claramente que sus pecados llevaron a Jesús a la cruz. ¿Qué debe saber la gente claramente? ¿Lo puede repetir, por favor? Por eso Pedro dijo: vosotros crucificasteis a Jesús. Pero también, ¿qué dijo? Que Dios había resucitado a Jesús y le hizo Señor y Cristo. Entonces también les dijo: ok, sí, sus pecados llevaron a Jesús a la cruz, pero el Padre lo resucitó para su salvación. ¿Qué logró esto en ellos? El arrepentimiento. ¿Qué logró en ellos? Y dice que al oír esto se compungieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? Y ahí fue donde Pedro le dijo: arrepiéntanse. Entonces, yo he entendido algo, que nosotros debemos predicar el evangelio del reino de los cielos y no la añadidura. ¿Qué acabé de decir? ¿Qué significa eso, pastor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por. ¿Qué me he encontrado? Y hemos tenido que corregir que muchas veces la gente predica: busca al Señor porque Él te quiere prosperar, busca al Señor porque Él te quiere sanar, busca al Señor porque Él quiere que tu familia se restaure, busca al Señor porque Él quiere que tus hijos se vuelvan a ti, que tu familia vuelva a unirse. Eso es la añadidura. Diga: la añadidura. Nosotros tenemos que predicar a Jesús. ¿Cuántas personas le dicen a otros: te invito a mi iglesia? Y creen que eso es evangelizar. Y la gente viene a la iglesia y dice: muy linda, y se va. Y usted dice: pero lo invité a la iglesia, ¿qué pasó? Pues claro, él vino, conoció la iglesia, estaba muy linda y se fue. Porque tú no lo invitaste a Jesús. Yo quiero que vaya dejando esto en el corazón. Dios me ha puesto una carga muy fuerte en el corazón. Y es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de evangelizar. Cuando escuchaba al pastor Iriarte, qué tremendo. Note que a él lo llevaron a Jesús. Porque yo he entendido, y ahí tenemos toda responsabilidad partiendo lo digo por mí, yo tuve que empezar a arrepentirme y a cambiar. ¿Por qué? Porque hemos creado una iglesia demandante y no dependiente. Porque la gente llega a la iglesia porque tú le dijiste: vas a recibir un milagro.
En mi caso, ¿usted sabe por qué yo llegué a la iglesia? Porque mi mamá me dijo: hijo, ¿tú crees que alguien puede cambiar a tu papá? Y yo tenía tanta fe que le dije: ni Mandrake el mago. No, Dios lo puede cambiar. Y yo vine a la iglesia. Yo fui a la iglesia de los Juanitos, donde el pastor César predicaba antes de abrir la iglesia. ¿Usted qué cree que por qué yo fui a la iglesia? ¿Por mi salvación? ¿Por qué fui yo? ¿Para que cambiara a quién? A mi papá. Pero gracias a Dios, mi pastor César, desde un comienzo, me predicó el evangelio y me dijo qué era lo que significaba aceptar a Jesús. Y yo entendí que era que aceptar a Jesús. Si yo me hubiera quedado en la iglesia para que cambiara a mi papá, mi papá cambió después de 30 años de vida cristiana mía. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No vamos a predicar malas añadiduras. Y quiero cerrar con esto, con mi testimonio y con esta palabra. Cuando uno ve lo que pasó con toda esta multitud, que ellos se arrepienten, reciben el perdón de Dios, 3,000 aceptaron a Jesús. Más adelante en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el verso 4 dice que luego 5,000 aceptaron a Jesús. Y fue algo extraordinario, fue algo poderoso lo que ocurrió. Vemos cómo ellos lo que hicieron, que fue también lo que habló el pastor Carlos Iriarte, fue llevarlos a las células, a las casas. ¿Por qué? Porque dice la palabra: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Diga conmigo de nuevo. Otra vez de nuevo. Más fuerte. Cierro con mi testimonio. Pastores, ¿sí ve cómo les dije? ¿Cuántos lo creyeron? Porque usted es un pastor cuando cuida a una sola personita. Ya es un pastor, ya tiene un corazón de pastor. Ustedes ven aquí a este su siervo, que el Señor por su misericordia nos ha llevado a las naciones. Hemos podido ver multitud de conversiones. Pero como les dije en un comienzo, yo tenía mucho temor al rechazo. Yo no predicaba. Pero Dios usa sus maneras y me convertí en un líder de célula. Usó a mi suegro. Estaba en plan conquista. Yo no quería comprometerme con nada. No de servir en la iglesia, en eso no, siempre lo hice, sino de predicar. A mí me da un susto pavoroso. Y entonces un día mi suegro dice: la célula se va a multiplicar y los siguientes líderes van a ser Rafael y Jenny. ¿Cómo decía no si estaba en plan de conquista? Entonces mire lo que usó el Señor para que yo empezara a hacer una célula. Mi gran temor era que se me presentara un sabelotodo y me dejara avergonzado en la célula. Bueno, eso pasó, no lo voy a contar, eso después se lo cuento. Avanzó el tiempo y el pastor César nos puso varios desafíos y luego abrimos una de las primeras sedes aquí en Bogotá, por allá por la calle 80. Se creció rápido. ¿Por qué? Porque yo reproducía lo que el pastor enseñaba. Yo editaba todas sus enseñanzas para la radio, así que me lo aprendía todo de memoria, hasta los chistes. Y todo fue súper. Bueno, entonces están listos para mandarlos a Medellín. Allá fue el sufridero. Estuvimos un año, pero allá aprendimos el valor de un alma. Pero cuando se iba a abrir la iglesia de Medellín, ¿sabían ustedes que el día que se iba a abrir la iglesia fue el día que mataron a Pablo Escobar? Por la intercesión de la iglesia. Esa es otra historia, después se la cuento. Porque ustedes se quieren ir rápido a la casa, ¿o no? ¿Cómo que no? ¿No? ¿Los deja el bus? ¿No? Y entonces, imagínense que nosotros íbamos a abrir la iglesia con una campaña evangelística y yo estaba sudando petróleo, porque yo ya me imaginaba el cuadro, salir a la calle, a la plaza, predicar. No, yo estaba de verdad, pero así aterrado. Y justo el día que íbamos a salir a hacer la campaña evangelística, matan a Pablo Escobar. Yo dije: esto es de Dios, esto es de Dios. Queridos, pasó un año y llegamos como a 50 personas, o sea, no se podían contar. El que lo entendió, lo entendió. 50 personas en la iglesia. Ahí aprendimos el valor de un alma. Pero ¿usted cree que yo salí a evangelizar un día? No.
Ese era mi gran pavor. Mire, con decirle que estando ahí en la iglesia, un día yo voy a predicar y era tanto el susto que a mí me daba enseñar. Por eso esto solo lo hace el Espíritu Santo, que a mí se me queda la mente en blanco. ¿Usted sabe qué es predicar y que se le queda a uno la mente en blanco? De la vergüenza me quedé mirando al techo. Yo creo que fueron como 2 minutos, 3 minutos, pero eso es una eternidad. Imagínense que yo me quedé aquí en silencio haciendo esto. Cuando medio se me vino algo a la cabeza, yo me bajé como pude y mi amada me dice, mi esposa me dice, ¿tuviste una revelación? Yo dije, ¿qué revelación? Ni que nada, se me quedó la mente en blanco. Ese era el pavor, queridos, entiéndanme. Yo comprendo a las personas que ahí se atemorizan y se acobardan. Y yo lo viví, yo lo sé. El pastor nos llama y nos dice, Rafael y Jenny, los quiero aquí conmigo, vénganse para acá. Cuando regresamos, esas abuelitas intercesoras especiales que hay en la iglesia, las conoce, ¿no? Yo no me daba cuenta cuán orgulloso era. Y la abuelita me dice, ay, fracasaron, ¿no? Ah. Yo le dije, no, es que el pastor nos quiere al lado de él. Ah. Y el pastor, ¿sabe qué es lo primero que me dice? Hermano, vaya y ábrame otra iglesia. Y abrimos una iglesia en la Boyacá. Yo iba a hacer exactamente lo mismo. Y mire lo que me dice el Espíritu Santo, porque yo empecé a buscar la presencia del Espíritu de Dios y tuve la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me llenó y yo sentí su poder, su mano tocando mi cabeza, ungiendo mi vida. Y me habla el Espíritu Santo y me dice, si tú no haces lo que nunca has hecho, nunca verás grandes cosas. Si tú no enfrentas tus temores, nunca verás todo lo que yo quiero hacer a través de tu vida. Yo tragué saliva y me mostró qué tenía que hacer. Tenía que sacar la iglesia a la calle. Entonces ese domingo yo saco la iglesia a la calle. Era en la Boyacá, aquí con Américas, allá abajo, Boyacá con Américas. Entonces yo todo inteligente dije, listo, voy a darle voy a darle la espalda a la carretera. El Señor me dice, no, de frente. Entonces yo saco la iglesia, habían como 80 personas y yo predicaba y los buses pasaban. ¿Y sabe qué hacía la gente de los buses? Yo ni sé qué prediqué, yo ni sé qué hablé. Y yo cuando me bajo de ahí, no, todo. Entonces yo le digo, ya listo, Señor, prueba superada. Me dice, no, hasta que lo disfrutes. Dígale al que está a su lado, hasta que lo disfrutes. Dígale al que está a su lado, a su otro lado, hasta que lo disfrutes. Y lo hice el siguiente domingo, pero ahí algo pasó increíble. Estaba en el mismo lugar, en la misma avenida, el mismo escenario. Y pasaban los buses. ¿Y sabe qué hizo la mayoría en ese momento? Uno que otro sí me hizo así. Y yo dije, espere, aquí hay algo que no me cuadra. O sea que el temor no estaba allá, el temor estaba acá. Y cuando tú lo enfrentas y sale de acá, entonces Dios te va a dar gracia para llegar a los que tú no pensabas. Y te van a abrir las puertas y tú vas a ver la gloria de Dios. Si alguien aquí lo recibió, de un grito de júbilo. ¿Cuál era mi problema? Temor. ¿Qué necesité? De nuevo. ¿Pero qué tuve que hacer? Arrepentirme y entender que en realidad yo no había sido compasivo y que yo vivía solo por mí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes de los que tienen compasión por las personas? Del que no puede dejar pasar
el hecho de ver a alguien con necesidad y compartirle. Yo sé que así, aquí hay muchos, pero esta pregunta es para todos. ¿Será que tú eres de aquellos que te avergüenzas del evangelio, pero no porque no ames a Jesús, sino porque en realidad temes al rechazo? Y quizás como yo, has estado más viviendo para ti, pero hoy es un día para que puedas encender esa luz. Si hay alguien aquí que quiere recibir la unción evangelística, el legado evangelístico, la unción sobrenatural del evangelismo, póngase en pie, porque a eso ha venido hoy el Espíritu Santo y esta es la cita que Él ha traído a este lugar. Y ahora quiero hacer un llamado. Quizás tú has sido uno de los que ama al Señor y sabe que Dios lo quiere usar y ya ha tenido pruebas de parte de Dios como yo, pero que por alguna razón has sufrido con esto del temor a evangelizar, pero que hoy quieres ser completamente libre. Pasa aquí al frente a la tarima. Hoy Dios va a hacer un milagro. Y sabe algo, yo le quiero decir, un día le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué tú me usaste? ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí, Señor? Y yo entendí que Dios no me llamó por perfecto, sino por moldeable. ¿Entiende eso? No me llamó por perfecto. Yo le puedo contar muchas historias de cómo me acobardé, pero yo no me acobardo. Yo le hablo hoy a cualquiera. A mi familia le he hablado. Yo antes ni a mi familia le podía hablar, pero sabe, lo hice con compasión, porque entendí que yo tenía una luz y que yo no me podía seguir callando. El apóstol Pablo dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo irán si nadie les predica? Por eso Jesús dijo: tú eres la luz. Jesús primero dijo: yo soy la luz, pero ahora Él dijo: tú eres la luz. Ponga sus manos en el corazón, cierre sus ojos y dígale: perdóname por mi egoísmo, Señor. Tome un momento de verdad para arrepentirse. Arrepiéntase, dile: perdóname por mi egoísmo, perdóname por mis temores, perdóname por vivir muchas veces solamente para mí. Por favor, Señor, hoy es un día para que derrames tu corazón. Hable con el Señor, sea sincero. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Escucha esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús.
Entonces enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Hoy usted y yo vamos a orar como oraron esos discípulos que se sentían acobardados, pero que fueron sinceros y elevaron un clamor al cielo tan genuino que el Espíritu Santo los escuchó y descendió para cumplir también en ellos la promesa. Y esa promesa es para ustedes también hoy. Ellos se levantaron y entonces con su voz en alto oraron diciendo: Señor, mira sus amenazas. Hoy no nos están amenazando las autoridades porque tenemos libertad para predicar el evangelio, pero las amenazas han venido del infierno, que han querido callarte, que han querido que tú tengas una prudencia diabólica. Ay, no, no les digas, no les hables, no les compartes, respeta. No, el Señor dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, pero no son los violentos que ejercen la fuerza, son los violentos que ejercen la intercesión, el clamor, para que Dios traiga su poder sobre sus vidas. Hoy se va a romper en sus vidas todo límite. Si lo hizo conmigo, si lo hizo con todos ellos, lo va a hacer contigo, porque es el mismo Dios. Levante sus manos al cielo y con toda su fuerza, con todo su clamor, con todo su corazón, le va a decir: Señor, hoy renunciamos al temor. Señor, mira las amenazas, mira las amenazas que hemos permitido que el diablo, que el infierno, que el mundo traiga sobre nosotros. Y concede a tus siervos, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablemos tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dígale: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven sobre mí, ven sobre mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ahora vas a decirle: pon un fuego en mi interior.
visites. Pon un fuego, Ese es tu clamor. sopla Espíritu, Más fuerte dilo. lléname, Señor. Quiero más de ti. Eso es todo. Pon un fuego. Sopla Espíritu. Ven y lléname, Señor. Quiero más de. Otra vez. Pon un fuego en mi interior. Sopla Espíritu. Ven y lléname. Quiero ahora con todas sus fuerzas. En mi interior, sopla Espíritu, ven y lléname, Señor. Quiero más de ti. Pon un fuego en mi interior, sopla Espíritu, ven y lléname, Señor. Quiero más de ti. Pon un fuego en mi interior, sopla Espíritu, ven y lléname, Señor. Quiero más de ti. Oh, 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 Deje sus manos en alto. Padre, yo ruego que visites a tu iglesia como la visitaste desde un comienzo, desde el libro de los Hechos, pero también como la visitaste desde el comienzo de esta iglesia. Sé que tú nos estás regresando al original. Espíritu Santo, sopla, 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 sopla. Y va a empezar a orar en otras lenguas, porque el Espíritu Santo está rompiendo los techos, está quitando los temores, está desatando poder, 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 poder. Levanta con fuerza, ora en otras lenguas, levanta con fuerza tu voz. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Sigue orando en otras lenguas. Llénale ese Espíritu de Dios. Padre, que el fuego no se apague nunca más, y que cada uno de ellos se enfrente todos sus temores, y ellos puedan darse cuenta que tú también los quieres usar para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén.